Aleluya, aleluya. ¿Cómo fue su día? Muy bien, aleluya. Muy ocupado, productivo, efectivo. Amén. Yo también tenía un día productivo, con mucho progreso, avanzando en el plan del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero continuar en este tema sobre el camino del amor del creyente, porque es algo que Dios nos ha dado como una responsabilidad desarrollar en el amor de Dios. Amén. Y es imposible desarrollar sin la nutrición espiritual. Con la palabra de Dios podemos implementar y establecernos en este flujo del amor de Dios. Amén. Es un flujo. Es posible establecer el entendimiento, pero lo que queremos es la fuerza del amor de Dios funcionando en nuestras vidas. Amén. Para empezar, posiblemente necesito repasar un poquito porque la base de esta lección es nuestra posición en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Dice en 2 Corintios 5, verso 17, si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Esta es la base de esta fuerza del amor, esta fuerza de paciencia, de paz, de gozo, para acceder cada provisión espiritual. Tenemos que identificar, estamos en Cristo. La provisión espiritual está en Él y nosotros estamos en Él. Tenemos nuestra posición en Él. Entonces, cuando dice 2 Corintios 5:17, si alguna persona está en Cristo, esta frase habla de una posición espiritual, pero es real. No es una cosa de su imaginación. Oh, estamos en Cristo en una idea. No, en el campo espiritual usted está conectado. Usted tiene una conexión divina. Cristo explicó en Juan 15, soy la vid y ustedes los pámpanos. Entonces es una conexión, no es una cosa separada. Cristo está aquí y yo estoy al lado de Él, 1000 sillas a su derecha. No, nosotros estamos en Él. La Biblia dice, Él es la cabeza, somos el cuerpo. Una conexión, su cuerpo y su cabeza está conectado. Aquí en este momento usted está en una silla, pero su cabeza tiene una posición en la silla y su cuerpo tiene la misma silla. Su cuerpo no está en una silla y su cabeza en otro. No, usted está usando una silla para el cuerpo y la cabeza y el cuerpo. Amén. Nosotros estamos en Cristo. Es un misterio, es una cosa espiritual. Tenemos que permitir que la palabra nos da la claridad de cómo funciona esta conexión, porque estar en Cristo es algo diferente. Tenemos que practicar viviendo de esta posición en Él. Nosotros tenemos que renovar la mente sobre nuestra provisión, nuestra posición, nuestra parte en la familia. Nosotros somos hijos
de Dios por medio de esta redención. Hijos, Cristo es el primogénito. Antes de la cruz, Él fue el unigénito. Pero no, en este momento, Él es el primogénito y nosotros somos sus hermanos. Hermanos de Cristo sí mismo. Aleluya. La palabra nos da esta verdad, nos da esta claridad. Amén. Mis emociones no son la fuente, el origen de este sentimiento. Oh, estoy en Cristo. No, la palabra de Dios. Palabras transmiten imágenes, dibujos. Si en este momento, si yo puedo describir mi perro, tengo un perrita. Ella es 4 libras. Con mis palabras, yo puedo describir mi perrita. Y usted puede tener una imagen de ella. Ella es un poodle negra y muy dulce. Y usted puede tener una imagen, un dibujo en su mente de cómo es ella. Amén. Porque las palabras contienen la descripción y usted puede ver en su mente. La palabra de Dios contiene una descripción de su ser en Cristo, quién usted es en Cristo Jesús. Y usted puede usar la palabra para construir una imagen de quién usted es. Porque después de recibir a Cristo como su Señor y Salvador, este cambio es tan tremendo que necesitamos tener la palabra para entender este cambio y entender este ser espiritual que es posible con mi corazón nacido de nuevo, que es posible con este ser en la imagen de Dios, la semejanza de Él. Nosotros tenemos la habilidad, la capacidad de hacer mucho para el reino de Dios, pero tenemos que usar la palabra para identificar y transmitir la imagen de quien Dios piense ustedes a su corazón. Amén. En la Biblia amplificada de 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguna persona está implantada en Cristo, el Mesías, Él es una nueva creación, una nueva criatura totalmente. El antiguo, previo moral y espiritual condición ha pasado. He aquí la fresca y el nuevo ha venido. Viene de la Biblia amplificada, una traducción en inglés. Dice, una nueva criatura totalmente. Un ser espiritual. Yo viví muchos años, 23 años, en una condición, sin una relación con Dios. Yo recibí a Cristo cuando tenía 23 años. Entonces, para 23 años yo viví en una condición separada de Dios, con un alma y un cuerpo, pero con la condición de la muerte espiritual en mi corazón. Yo tenía la vida natural, pero no tenía la vida espiritual. La condición de mi corazón fue la muerte espiritual. Y esta es la razón que no tenía la habilidad de entender la palabra. Fue una cosa, no quiero ir a la iglesia, es raro.
algo raro, no quiero ir a la iglesia. No, y en mi mentalidad, en mi percepción, Dios me odiaba. Entonces no tenía un deseo acercarme a Él. Porque en mi percepción, esta fue una percepción que vino de mi condición y la decepción del enemigo. Dios me odiaba. No quiero ir a la iglesia porque no hay esperanza para mí. Pero la predicación de la palabra, la predicación de lo que Cristo ha hecho en mi lugar, Cristo murió en mi lugar. Él murió para salvarme, para librarme, para cambiar mi situación. Y cuando una persona predicó que Cristo quería ayudarme, tenía esperanza, un poquito, pero fue una esperanza que dio al Padre la entrada para ayudarme. Aleluya. Esta condición, cuando recibí a Cristo, la condición de mi ser cambió. La condición de mi corazón cambió. Yo recibí la vida eterna. En el recibir de la vida eterna, yo recibí el carácter, la naturaleza de Dios, la naturaleza del Padre, la habilidad comunicar con Él, relacionarme con Él. Aleluya, antes de este momento yo no tenía la habilidad de entender la palabra, pero después yo abrí la Biblia y wow, Dios me ama. Wow, la salvación en las páginas de esta Biblia. Gloria al Señor. Entonces mi corazón, el cambio en el corazón fue la cosa diferente. Esta habilidad de relacionarme con Dios Padre. Amén. Este cambio que hemos recibido en el nacimiento de nuevo es un cambio, pero es el principio de nuestra vida con Él. El principio es un cambio tremendo, es un cambio inmediato, pero es el principio. Después, nosotros necesitamos crecer, aumentar, incrementar en el conocimiento de Él, crecer en las fuerzas espirituales que están disponibles, que no estaban disponibles antes. Yo no tenía acceso al amor de Dios antes. No tenía acceso a la paz de Dios. Yo era una persona atormentada. Pero después de recibir a Cristo como mi Señor, la paz sobrenatural cambió mi vida. Amén. Tenía acceso a las fuerzas espirituales para cambiar mi vida y para vivir en esta vida de éxito, esta vida estable que Dios me ha dado. Amén. Entonces, esta provisión espiritual que viene en el nacimiento de nuevo es lo que queremos desarrollar. Es una provisión, está disponible, pero no es una cosa automática. Y es una frase que yo uso mucho porque en la mentalidad de muchas personas va a pasar sin mi esfuerzo, sin mi participación, pero no. Si yo no participo con la palabra de Dios, la palabra no va a saltar de las páginas de la Biblia y estar en mi cara, en mis ojos. No, yo tengo que escoger, poner mis ojos en la palabra, en las páginas de la Biblia. Amén. Y relacionarme. Yo tengo que iniciar o
someterme a la guía del Señor. Yo necesito abrir la puerta a Él porque Él no va a forzar. Nunca va a forzarnos a hacer nada. Él no es un vaquero. Cristo es un pastor. Amén. Los vaqueros usan fuerza para controlar, para dominar con cuerdas y control, pero no los pastores. Pastores usan palabras suaves. Amén. Dios quiere guiarnos en esta vida estable para establecer en nuestras vidas flujos de su poder, flujos de su amor, flujos de su favor en nuestras vidas, flujos de estas provisiones. Cada aspecto en Gálatas 5, por ejemplo, Gálatas 5:22. Cuando dice fruto del Espíritu en 22, pero el fruto del Espíritu, cuando dice está hablando de lo que está producido en nuestras vidas por la presencia del Espíritu Santo en el nacimiento de nuevo. Es la naturaleza del Padre, cada aspecto. Amor, Dios es. Dios es amor. Esta es una descripción del carácter del Padre celestial. Su Padre, mi Padre. Él no es un Padre en nuestras imaginaciones. Oh, Dios es un Dios y funciona como un Padre. No, somos nacidos de Él. La vida que tenemos, la vida espiritual que tenemos, esta vida eterna que tenemos, viene de Él. Entonces, el nacimiento de nuevo nos ha cambiado. En el nacimiento de nuevo, nosotros tenemos una naturaleza diferente. La Biblia dice en Efesios 2, por ejemplo, que antes de Cristo, hablando de nuestra condición antes de Cristo, que nosotros estábamos bajo el control de nuestra carne y la influencia del enemigo. Pero dice, después de la cruz, por medio de su amor, por medio de su redención, nosotros tenemos una naturaleza diferente. No somos bajo la naturaleza anterior, una naturaleza pecaminosa. No, nosotros estamos nosotros estamos llenos de la vida eterna, la vida de Dios mismo, y esta vida nos ha dado su carácter, su comportamiento, su naturaleza. La Biblia dice, somos participantes de la naturaleza divina. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí en Gálatas 5, verso 22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Para andar en el Espíritu necesitamos andar en amor, caminar en gozo,
en paz, en paciencia, porque vivimos en el Espíritu. Tenemos acceso, pero no es una cosa automática. Es un título para una serie. No es automática. Amén. Porque nosotros tenemos que escoger caminar en amor. Dios nunca va a forzarnos. Nunca. Siempre es una opción. Siempre es una decisión. Y es una decisión espiritual. El Espíritu Santo me dijo en junio 28, dice, el estado de tu espíritu depende en tus decisiones espirituales. La condición de su espíritu. Entonces, no está en la responsabilidad del Padre, no está en la parte de Dios, la condición de mi ser espiritual. Él me ha dado su vida, me ha dado su carácter, me ha dado, pero tengo que escoger someterme, rendirme a su amor, a su paz, a su paciencia. Es una decisión. Es una decisión espiritual. Aleluya. En nuestras vidas, cada día, tenemos la opción de escoger la decisión carnal o la decisión espiritual. Amén. Y con práctica, familia, es posible vivir cada día en el Espíritu. Es posible vivir su vida caminando en amor, con la ayuda de Dios, con la guía del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra de Dios. Usted puede escoger cada momento de su día vivir en amor, vivir en paz, vivir en paciencia. Aleluya. Dice, vivimos, ahora que vivimos en el Espíritu, andemos. Necesitamos andar, caminar en el Espíritu. Aleluya. Ok, vamos a leer 1 Juan 4:8. 1 Juan 4:8. En Gálatas 5, amor está en esta lista como la primera cosa en la lista. Amor. Y yo pienso que es mi opinión que es el orden divino de Dios. Es porque Dios ha puesto amor en esta posición de prioridad. Dice en 1 Juan 4, 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta palabra en el idioma original es la palabra agapeo, que significa un amor específica. No está hablando de un amor genérico, un amor humano o un amor porque muchas personas dicen, oh, yo amo a pizza. Yo amo pizza. A mí me gusta posiblemente, pero, quiero pizza. Entonces, nosotros usamos nuestras palabras para describir, yo amo o yo quiero pastel, pero no agapeo pastel. Usted no puede agapeo pastel, porque no está hablando de este tipo del amor. Cuando dice agapeo, está hablando de este tipo específico de amor, quien Dios es. Es imposible definir este amor usando otras cosas, porque Dios es la fuente de este amor. Dios es el ejemplo
de este amor. No hay otro ejemplo. Solamente Dios puede estar en su diccionario para ver lo que significa agapeo. Agapeo viene de Dios mismo, es quien Él es, la esencia de Dios. Y su salvación viene de agapeo, su sanidad viene de agapeo, cada provisión de nuestra redención viene de este tipo de amor, quien Dios es. Amén. Dios es agapeo, Dios es este tipo de amor. Cuando dice el que no ama, no ha conocido a Dios, es porque para dar, usted tiene que recibir primeramente. Para expresar este tipo del amor, primero usted tiene que aceptar este tipo del amor. Entonces, sin una relación con Dios es imposible dar este tipo de amor porque Él es la fuente. No hay otra fuente de este amor. Para amar con este tipo de amor, tenemos que recibir este amor de Dios. En el nacimiento de nuevo, nosotros tenemos acceso a este amor, porque el Espíritu Santo mora en nuestro ser espiritual. Entonces, por medio de nuestra relación con Dios, es posible caminar en este amor, pero sin una relación con Él, o en nuestra habilidad humana. Es imposible. Yo tengo que usar mi ser espiritual, no mis emociones. Mis emociones no pueden amar con este agapeo, pero mi corazón puede. Tengo una historia, un ejemplo, y necesito ayuda. Entonces, por favor, porque no voy a tratar de decir pero es un ejemplo perfecto. Hay una mujer llamada Corrie ten Boom. She was a prisoner of war in the concentration camps. Prisionera durante la guerra en un campo de concentración. Her whole family had been taken. Toda su familia había sido llevada. She happened to be in a concentration camp with her older sister. Y da la casualidad que ella estaba en un campo de concentración con su hermana mayor. And they suffered a lot. Y ellas sufrieron mucho. One of the prison guards was very, very mean to her sister. Uno de los guardias de la prisión era muy, muy malo con ella. Her sister, he would beat her, he would starve her. A la hermana la golpeaba y no le daban de comer. And she eventually died as a result of that treatment. Y eventualmente ella falleció a causa de ese trato. Corrie ten Boom was the only person out of her entire family who survived. Y Corrie ten Boom es la única persona de su familia que logró sobrevivir. But she had a very strong walk with God. Pero ella tenía un fuerte caminar con Dios. And it was during the concentration camps they prayed her. She believed God, and God rescued her from that. Durante su estancia en el campo de concentración, ellos oraban y Dios lo rescató de eso. After World War II, Después de la Segunda Guerra Mundial, she was giving her testimony, ella estaba compartiendo su testimonio and she was sharing the gospel. y ella estaba compartiendo el evangelio. This was about 2 years after the war had ended. Esto fue aproximadamente 2 años después de que la guerra había terminado. A man came up to her after the service, Un hombre se acercó a ella después del servicio and he said, "I'm so glad to hear you talk about this mercy of God." y él dijo, me alegra escucharte hablar acerca de esta misericordia de Dios. And he put his hand out, Y él extendió su mano
And it was the prison guard who had been so hard on her sister. Y era el guardia de esa prisión que había sido tan duro con su hermana. He said, I've accepted Jesus as my Lord. Él dijo, yo he aceptado a Jesús como mi Señor. I'm your brother in Christ now. Ahora soy tu hermano en Cristo. Will you forgive me? ¿Me perdonarías? She said she was so overwhelmed. Dice que ella estuvo muy abrumada. She said everything going through her mind at that moment Dijo que todo lo que atravesaba en su mente en ese momento was every memory of how he had mistreated her sister. fue memoria tras memoria de cómo la había maltratado, How he had beaten them all. cómo los golpeaba a todos, How cruel he was. tan cruel que él era And how her sister had died. y cómo su hermana había fallecido. And she said, I sat there in my heart. Y ella dijo, yo estuve ahí y en mi corazón. I said, Lord, I can't do this. Yo dije, Señor, yo no puedo hacer esto. I cannot forgive him for what he did to my sister. Yo no lo puedo perdonar por lo que le hizo a mi hermana In myself. en mí misma. I need you to help me. Yo necesito que tú me ayudes. And she reached over, not in her emotions, Y ella alcanzó, pero no en sus emociones. she reached over into her heart. Ella entró en su corazón. You know, Romans chapter 10 says, with the heart man believes. Saben, en Romanos 10 dice que con el corazón el hombre cree. Well, with the heart man forgives. Y con el corazón el hombre perdona. With the heart man accesses peace, Con el corazón el hombre accesa a la paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre. Thank you. Viene del corazón. Ella no tenía la habilidad amar en sí mismo y perdonar en sus emociones, pero en su ser ella tenía la habilidad a ceder algo diferente, un amor sobrenatural, un amor sobrenatural. Este amor es lo que Dios ha escogido para nuestras vidas, para nuestro matrimonio. No funciona con amor emocional. No funciona. Nunca va a funcionar. Sus emociones no tienen la capacidad de producir un matrimonio estable. Es imposible. Emociones no tienen lo que necesitan, lo necesitamos. Nosotros necesitamos usar este amor agapeo que viene de Dios, este amor sobrenatural que nos da la habilidad a amar y perdonar y establecernos en esta relación. Amén. Gloria al Señor. Y está disponible, pero tenemos que escoger. Tenemos que someternos. Y en el tráfico, cuando usted está en la señal que dice ceder, usted tiene que permitir que otra persona ir. ¿Sí? Esta es lo que necesitamos hacer en cosas espirituales. Cuando el cuerpo quiere responder, la carne quiere responder, no. Vamos a permitir que el amor responde. El amor va a tener control de mi boca. Mis emociones no necesitan tener control de mi boca. Porque voy a decir algo que lo siento. Amén. Pero cuando mi corazón, cuando el amor de Dios tiene control de mi lengua, no voy a decir algo mal. No voy a decir algo que va a hurtar, va a causar dolor en otra persona. Amén. Gloria al Señor. Dios es amor, agapeo. Y para amar, nosotros necesitamos acceder el amor
que Él nos ha dado en el corazón, en el nacimiento de nuevo. Tenemos acceso. Amén. Cuando dice el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, nosotros tenemos una relación con Él. Y es posible responder en amor. Amén. Ok, en Santiago 2:8. Santiago 2, capítulo 2, verso 8, dice, si de veras cumplen la ley real, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Note la frase, la ley real, la ley real. En Nueva Traducción Viviente usa la frase, la ley suprema, la ley suprema. En Nueva Biblia NBV es la ley más importante de la Escritura. La ley más importante de la Escritura. Ok, mandamientos. Tenemos 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Actualmente hay muchos mandamientos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Los 10 en el Antiguo que usamos para memorizar los 10 mandamientos son un ejemplo de cómo vivir. 3 hablando de nuestra interacción con nuestro Dios. 3 con la interacción con la gente. Entonces, está hablando de nuestro comportamiento, cómo vivir y actuar en una manera. Ok, Dios nos ha dado estos mandamientos. En el Antiguo Testamento, ellos no tenían, ninguno, no tenían la vida de Dios en su ser. Ellos no tenían la habilidad a ceder esta naturaleza. Entonces Dios tenía que dar a ellos instrucciones específicas cómo actuar, interactuar con unos con los otros para establecer su comunidad. Pero en el reino, ley suprema, la ley suprema, esta ley de amor, es una ley eterna. Vamos a tener esta ley en la eternidad. Dios no va a decir, oh, la ley del amor no importa hoy en día. ¿Por qué? Nosotros estamos en la eternidad. No. La ley de amor es una ley. Dios es amor, agapeo. Entonces va a gobernarnos para siempre. Nosotros siempre necesitamos vivir en la luz del amor de Dios, en la luz de esta instrucción. Amar. Amén. Entonces es una ley eterna para eternidad. Entonces necesitamos desarrollarnos ahora para tener capacidad, habilidad, amén, profundidad en este amor. Amén, una habilidad tremenda en amor. Mis músculos de amor, amén, en condición. Porque Dios es amor y esta ley suprema va a gobernarnos para eternidad. Aleluya. Dice la ley más importante de la Escritura. Cuando tenemos la ley del amor de Dios en su posición correcta, no vamos a mentir, no vamos a robar o matar otra persona. ¿Por qué? La ley del amor me gobierna. Entonces voy a hablar la verdad con ellos, porque la ley me gobierna.
el amor de Dios me gobierna, está dirigiendo mi comportamiento, está gobernando mis pensamientos. Recuerde, durante un argumento con Pastor Felipe, yo estaba, fue muchos años, hace muchos años, pero fue en el principio de nuestro matrimonio y Pastor y yo teníamos una discusión, un argumento, y él fue a su trabajo y estaba por medio del día, estaba en esta conversación. Cuando él regreso, yo voy a decir y voy a decir y voy a recordarle a este tiempo sus errores del año pasado y 3 años pasados y él estaba en su trabajo todo el día, interactuando con personas y hola, ¿cómo está? Hablando, trabajando. Y él regresó y abrió la puerta y yo regresé en ese momento a la conversación. Con fervor, con actitud. ¡Wow! No estaba en su mente. Pero yo nunca he salido de la conversación. Estaba allí en el argumento todo el día. Amén. Y un día, él fue al trabajo y estaba limpiando los platos con actitud. Necesito hablar con actitud. Y mis pensamientos sobre el argumento, sobre sus palabras, este es lo que necesito decir. El próximo vez voy a decir voy a responder con Y el Señor me dijo, sus pensamientos son contra su pacto. Padre, lo que él ha hecho. Padre, fue su problema, fue su error. No, Michelle, sus pensamientos son pecados. El enemigo está dándole los pensamientos y usted está aceptando, pero los pensamientos son quebrantando el pacto de su matrimonio. Porque un matrimonio es un pacto. Y yo no estaba fiel en mi mente concerniente a él. En mi mente yo tenía una posición contra él. Él es mi enemigo, es su problema, él es mi problema. Pero él es mi esposo. Un pacto que Dios mismo ha sellado. Que la bendición de Dios está sobre el pacto, el matrimonio. Pero en mi mente yo estaba permitiendo el enemigo entrar y dividir en mi matrimonio con mis pensamientos. No fue, las cosas fue cosas sin importancia. Fue mi actitud, fue los pensamientos. Y el enemigo estaba allí dándome los pensamientos equivocados. Y yo estaba aceptando, soy una víctima, él no tenía el derecho a hablar conmigo como este. Una víctima. Es imposible ser victoria y víctima en el mismo momento. Usted tiene que escoger, no, tengo la victoria, no soy una víctima. Amén. Entonces, cuando yo permití que el amor de Dios tenía el control de mi
pensamientos, el enemigo no tenía una entrada. Y mi matrimonio fue mejor. Amén. Porque el enemigo quiere dividir. Dios quiere establecer. Entonces, amor tiene que tener control sobre la mente, sobre los pensamientos. Cualquier cosa es honesto. Recuerde lo que la lista dice en Filipenses 4. Tenemos una lista de los pensamientos que son adecuados, apropiados. Amén. Honesto, justo. Pensamientos contra la persona que usted tiene un pacto. No está pasando solamente en matrimonio. Nosotros tenemos un pacto con nuestro el trabajo, la iglesia. No vamos a permitir los pensamientos críticos sobre nuestro pastor. Diga amén. Amén. Porque nosotros tenemos un pacto. Una relación del pacto. Amén. Entonces, yo voy a guardar mi corazón. Voy a guardar mis pensamientos para permitir que el amor de Dios está guiando mis pensamientos. No pensamientos críticos, pensamientos de el pasado de una persona. No, el amor de Dios tiene el control. Gloria al Señor. Aquí en Santiago dice la ley real. La ley real. La ley que gobierna el reino de Dios. La ley que gobierna nuestro comportamiento en el reino de Dios. Aleluya. Primera Juan 2. Vamos a terminar aquí. Primera Juan 2. Y vamos a leer 3 al 10. Primera Juan 2, 3. En esto sabemos que nosotros lo hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero en el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. El amor es lo que es lo que queremos. Perfeccionado. Recuerde la definición de esta palabra. Perfeccionar es completar el proceso de desarrollo. Completar del principio al fin. Hay un proceso y perfeccionar está hablando de este proceso. No está hablando de una persona sin errores, porque es imposible, solamente Cristo es una persona sin errores. Está hablando de el desarrollo. Entonces, el amor de Dios ha sido perfeccionado. Es lo que queremos. Cada persona en este lugar está en un nivel diferente, pero cada uno de nosotros necesitamos aumentar. En cualquier nivel que estamos, necesitamos madurar y desarrollar. Hay más, hay más. Siempre hay más en nuestro camino del amor que podemos acceder, podemos desarrollar. Gloria al Señor. Y hay esperanza para nosotros. Porque el amor de Dios
ha sido derramado en el corazón por el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando dice ha sido perfeccionado, el amor de Dios ha sido perfeccionado. En este verso tenemos una llave cómo desarrollar en el amor de Dios. Hacer la palabra, actuar en la palabra, obedecer la palabra. El que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. En nuestro ejemplo, Corrie ten Boom, ella tenía que escoger. No tenía un deseo perdonar, actuar en el amor de Dios para este hombre, pero ella tenía un deseo obedecer el mandamiento de Dios, perdonar y amar. Amén. Entonces, cuando nosotros no tenemos el poder emocional, está bien, no necesitamos tener el poder emocional. Tenemos la habilidad de responder en obediencia por causa de su palabra. En línea con su palabra, Señor. Voy a perdonar. Voy a tener una palabra suave. Voy a actuar en amor. Responder en amor. Amén. El que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenían desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Otra vez les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y odia a su hermano, está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Aleluya. Entonces, el mandamiento que se refiere aquí en este verso está hablando de esta ley suprema, la ley real. Estoy bajo una obligación a amar. Es una obligación. Es un requisito sobre mi vida. Porque yo he recibido este amor. He recibido amor aun cuando no merecía, pero yo recibí. Amén. Entonces, esta es la obligación. Yo he recibido cuando no merecía. Voy a amar. Aun cuando esta persona no merece. Amén. Porque mi Padre, Él es amor y mora en mi ser espiritual. Y yo quiero responder como Él. Yo quiero vivir en Él. Y dice, permanece en Él. Dice, el que ama permanece en la luz. El que ama permanece en la luz. Y en Él no hay tropiezo. El tropiezo viene cuando la persona escoge responder de su carne. Pero
con el amor, manejando mi vehículo. El amor va a guiarme en la dirección correcta. Amén. Ok, vamos a continuar con más en el futuro. Con sus manos en lo alto, diga en voz alto, Padre, yo quiero aumentar, desarrollar en su amor. Está disponible y voy a responder de esta parte de mi ser. En el nombre de Jesús. Ayúdeme. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a madurar. Es como en inglés tenemos algo llamado Miracle Grow que usamos en los tomates o vegetales. Miracle Grow. Y esta predicación es Miracle Grow. Es para darle la nutrición divina. Amén. Aleluya. Por favor, pónganse de pie. Vamos a declarar la visión de nuestra iglesia. Aleluya. La visión de esta iglesia es construir la fe de mucha gente y enmarcar su mundo con la palabra de Dios, levantando un centro de producción espiritual, produciendo vida, ciudad, estado, nación y mundo. Tú y yo siempre seremos cambiadores del mundo.